Estas cadenas las estoy usando desde que mi partido, el Partido Verde, del cual soy cofundadora, decidió tomar una decisión que afecta a otros sectores del partido, que no tuvo consulta, y es una libertad condicionada, una libertad solo por Gustavo Petro, porque había algunos que ya estaban desde la primera vuelta con Gustavo Petro, y o en blanco, es la única decisión, no escucharon nada, los concejales de Bogotá jamás hemos tenido participación en la dirección nacional del Partido Verde, y esto hace parte de la discusión que hay que dar dentro de los partidos. Pero usted, como concejal de Bogotá en estos momentos, ¿con quién está? Estoy con la libertad, defendiendo la libertad, que tenemos un sector minoritario del partido, porque decidieron o solamente voto en blanco o por Gustavo Petro. ¿Y usted por quién va a votar? Si puede contarnos su voto. El voto es secreto y por ahora voto por la libertad, y espero quitarme estas cadenas el lunes 18 después de que tengamos alcalde, pero hay en el partido unas discusiones que no son nuevas, sobre todo en los últimos 5 años, cuando entró un sector del progresismo que no quiso irse para el partido que creó Gustavo Petro, se quedaron allí, tienen una patica aquí, tienen una patica allá, pero el Partido Verde se creó para que fuera un partido de centro, y eso es lo que representamos unos que estamos como yo en rebeldía por las decisiones radicales de un partido demócrata como debe ser el Partido Verde. Candidata a vicepresidente del Partido Verde dijo que ojalá le mandaran fotos, videos, documentos que tuvieran que ver de Lucía Bastidas o Osma Martínez con Iván Duque. Yo tengo una foto con Iván Duque de hace 20 años cuando trabajamos juntos, pero estoy en remodelación en mi casa y no la he podido encontrar. Entonces la voy a buscar para que la suba. Yo creo que en la segunda vuelta presidencial se debería definir por una u otra opción, pero entiendo mucho y he leído a los que están por el voto en blanco, Sergio Fajardo, algunos como Manuel Rodríguez, que se supone que iban a estar con Gustavo Petro. Creo que va a ser importante el voto en blanco, y eso es un mandato ya para el nuevo presidente de la necesidad de unir al país. Creo que ese es el mandato importante que va a ser el voto en blanco, porque nos han puesto como que hay un candidato de izquierda, hay un candidato de derecha, pero cuando usted mira las propuestas, los dos candidatos tienen a veces coincidencias. Y a cuento del tema de la paz, yo fui defensora del sí, debatí por el sí en todo el país y perdimos. Y defiendo los acuerdos de La Habana, estuve trabajando los temas de participación en La Habana cuando era funcionaria del Ministerio del Interior, pero aquí el tema es unir al país. Creo que es importante, y no podemos decir que los que están con Iván Duque entonces están pro guerra y los que están con Petro están pro paz, porque la construcción de la paz va más allá de la firma del acuerdo, por ejemplo. Hay que revisar temas. Yo digo, no me trago el sapo de que el señor Santrich y los de las FARC, después de la firma del acuerdo, estén todavía delinquiendo, estén todavía negociando con droga, como lo han demostrado los informes que nos ha entregado Estados Unidos. Entonces aquí el tema es qué características y qué presidente tenemos. Yo he sido defensora, por ejemplo, de los derechos. He criticado a unas candidaturas de Gustavo Petro que dicen que la única experiencia que Gustavo Petro tiene, además de haber sido senador y representante de la Cámara, es haber sido un pésimo alcalde de la ciudad de Bogotá. Sus ejecutorias así lo muestran. 0 colegios construidos, tuvo un plan de desarrollo muy bonito, pueda que tenga un discurso importante para el Congreso de la República, pero demostró que como gobernante, como ejecutor, le fue muy mal. Por eso mi oposición a Gustavo Petro no es de ahora. Cuando fui concejal el periodo pasado me opuse a Gustavo Petro, hice una oposición limpia, con transparencia, mostrando los problemas que tenía la ciudad que nunca fueron escuchados y que después pagamos, como el tema de las basuras, como el tema de los colegios, como el tema de legalización de barrios, como el tema de su familia metida en construcciones en La Conejera. Es decir, un discurso totalmente incoherente con la realidad. No creo que se vaya a hacer trizas, pero sí los colombianos han pedido, primero, perdimos los que votamos por el sí, no se escuchó a ese otro sector de la población y empezó la polarización del país, los pro-paz o los anti-paz, que creo que eso es importante tenerlo claro. Creo que hay que hacer una revisión, creo que hay que mirar qué pasa, está faltando con la implementación, que como dice Sandra es un verdadero fracaso, que ha hecho que muchos militantes de la FARC vuelvan al monte, que estén alimentando bandas criminales, que estén alimentando esa facción de las FARC que se quedó allá, y eso pasa con todos los procesos de paz, porque parece que no hubiéramos aprendido con el proceso de paz del EPL, del PRT, del Quintín Lame, de la corriente de renovación socialista. Como se vuelven unos nuevos jefes ricos que entraron a la legalidad, se olvidan de sus bases, y eso es lo que está pasando hoy con las FARC. Las zonas
que estuvieron en las regiones, pues no tuvieron el apoyo estatal que se esperaba. El tema de los ruidos en el tema de los recursos y el manejo de los recursos económicos en todo lo relacionado con la paz, pues afecta necesariamente el proceso de paz. Creo que el nuevo presidente tiene que mirar cómo logramos mirar lo que está funcionando, lo que no está funcionando y revisar el tema de justicia, que creo que es lo que es importante hacia adelante. No es volver trizas el acuerdo. Yo celebro que las FARC hayan firmado unos acuerdos, pero eso no es la paz. La implementación, cómo va el tema del posconflicto. Es que el posconflicto también, y como lo vimos en Guatemala, como lo vimos en El Salvador, como lo vimos en Nicaragua, es que muchas personas que estaban en la vida guerrillera llegan a las ciudades sin saber qué hacer, más cuando son abandonados por sus jefes guerrilleros, más cuando son abandonados por el Estado. Entonces, lo que estamos viendo hoy en las ciudades, el tema de inseguridad en las ciudades, tiene mucho que ver con el posconflicto, y eso no es bueno ni malo, sino que es una realidad, que hay que mostrar cuál va a ser el apoyo real de la empresa privada a esa implementación de los acuerdos que hoy no estamos viendo. En materia de alianzas, ¿qué análisis hace usted? Porque prácticamente yo creo que ya quedaron claras las alianzas, faltan 4 días. No creo que claras, hay unas que están en la clandestinidad. ¿Sí? ¿Cómo cuáles? Claro, ¿dónde está el presidente Samper, por ejemplo? ¿Dónde está el apoyo público de Roy Barreras y de Armando Benedetti? Bueno, en todas las campañas que de Roy Barreras va a apoyar a Social Bastidas. Clase política tradicional, yo creo que en ninguna de las campañas hay ángeles asexuados. Y muchos, bajo el parámetro de la paz, están eligiendo la campaña de Gustavo Petro. Lo que yo digo es, la clase política tradicional escogió la primera vez a Juan Manuel Santos, escogió la segunda vez a Juan Manuel Santos. Lo que pasa es que cuando lo vemos contrario al que no nos gusta, les parece que entonces ahora sí es perjudicial. Y hay unos apoyos que no se van a hacer públicos, pero uno al leer los trinos del expresidente Ernesto Samper Pizano, es claro que va a votar por Gustavo Petro. Pueda que no sea importante para ellos que lo hagan público, o el tema de Roy Barreras, o el tema de Armando Benedetti. Lo que yo digo es, en todas las campañas siempre, no ahora, sino siempre, hay ese tipo de personajes que debe combatir el nuevo presidente de Colombia, con el tema de corrupción, por ejemplo. Me ha parecido importante que Iván Duque haya planteado, que lo propuse desde hace unos años, que tuviéramos extinción de dominio a los que están en la cárcel, por corrupción, que se acabe con las mansiones por cárcel que se han tenido. Entonces, el tema de las alianzas era necesario que la gente tomara partido, pero cuando elegimos, yo voté por Juan Manuel Santos, cuando elegimos a Juan Manuel Santos, entonces ahí estaba toda la clase política tradicional, pero parece que se jugaban por el tema de la paz. Y unos decían, yo voto así por Juan Manuel Santos porque va a ser el tema de la paz. Ya hizo el proceso de paz y es importante, pero también se han dado errores importantes. Y creo, por lo que he visto en alguna coyuntura en las entidades, están votando por Gustavo Petro. Entonces, es decir, los expresidentes se han aliado con Andrés Pastrana, con Iván Duque, Ernesto Samper Ernesto Samper con Petro, César Gaviria con Duque, y los partidos están divididos. Yo veo parte del liberalismo también, unos con Gustavo Petro y otros con Iván Duque. En Cambio Radical hay unos que veo callados, hay unos que han renunciado a los partidos porque es políticamente correcto, y miren las candidaturas, ¿cuántos tuvimos? 11 que recogieron firmas cuando sabíamos que venían de los partidos tradicionales. Entonces, y el tema, cuando hablamos de la nueva política, de combatir la corrupción, por ejemplo, ahí no podemos salvar al Polo. El Polo es política tradicional porque tuvo a Samuel Moreno en sus filas, acabaron en el tema de la corrupción con esta ciudad, que eso es lo que no perdono yo. Por eso no podría votar por Gustavo Petro, porque ha habido complacencia por parte de la izquierda con el tema de la corrupción. Entonces dicen, como ahora estamos al lado de Gustavo Petro, que tiene un discurso anti, o con el tema de Claudia López, que tiene un discurso anticorrupción, aquí no estamos pensando en mi partido, cualquiera que sea, entonces todos son perfectos porque tenemos un discurso anticorrupción, porque no es cierto. En todos los partidos de izquierda, de derecha, de centro, hay que hacer una purga y de verdad decir, todos vamos a combatir la corrupción, porque eso es lo que no vemos el día de hoy. Yo creo que es lamentable que no hubiéramos tenido un hombre como Sergio Fajardo en la segunda vuelta, otra sería la discusión, pero cometió un error con el tema de Coalición Colombia y lo planteé a él directamente, y es la alianza con el Polo Democrático, porque el Polo Democrático no es de centro, el Polo Democrático tiene una postura de izquierda, y eso creo que le restó a Sergio Fajardo, pero hoy
Yo aplaudo la posición que ha tomado Sergio Fajardo y los del voto en blanco porque lo respeto, me parece positivo para la democracia, me parece que él está en toda la posibilidad de construir un escenario de verdad de centro si decide no mantener Coalición Colombia con el polo democrático, porque es que así no va a ser jamás una postura de centro. Creo que el doctor Humberto de la Calle Lombana, que hizo un papel tan importante en la negociación, un hombre conciliador, un hombre concertador, no era su momento histórico para lanzarse a la presidencia de la República, lo hubiera salido por la puerta grande quedándose como ayudar a implementar los acuerdos. Entonces creo que valoro mucho a Humberto de la Calle como persona, como ciudadano, por lo que hizo en la negociación del país, y valoro altamente que haya decidido tener voto en blanco y ojalá pueda estar con el próximo presidente, sea quien sea, ayudando en el tema de la implementación de los acuerdos, que me parecería interesante. Las encuestas que les dimos tanto palo, porque en alcaldías y gobernaciones no habían acertado, aquí acertaron, a excepción de la del señor Caballero, que no acertó ni para la alcaldía de Bogotá hace 3 años, ni para la presidencial, y a veces utilizan las encuestas también para motivar a la opinión, para encarrilar la opinión, porque para eso también sirven las encuestas, porque existe la psicología del elector que le gusta votar por el que va ganando. Entonces creo que tienen un papel importante, pero acertaron las que lo hacen rigurosamente, no las que contratan un determinado medio para decir, venga, queremos que gane este candidato, ayude a que gane este candidato, porque eran totalmente irreales. O sea, ¿usted ve a Duque ganando el domingo? Yo veo a Duque ganando y veo que la diferencia no va a ser de 20 puntos, creo que va a ser de unos 15 puntos como muestran las encuestas. Ha venido creciendo Petro, sin duda el apoyo de Antanas Mockus es importante para ellos, es importante para Gustavo Petro, pero veo a Iván Duque consolidado, veo que el tema del antiuribismo no pegó de la manera que ellos creían que iba a pegar, y creo que vamos a tener es un presidente nuevo, diferente, un hombre que no tiene tacha en su hoja de vida, un hombre estudioso, un Macron, un hombre que lo que ha mostrado es que se ha preparado. Algunos dicen que no tiene experiencia, pero si hablamos de la experiencia de Gustavo Petro, es la experiencia de un mal gobernante en la ciudad de Bogotá. Entonces yo sí creo que las encuestas van a apostarle a que Gustavo Petro sea senador, a que Ángela María, que está inhabilitada por estar en doble militancia, sea seguramente representante de la Cámara, y a que tengamos un presidente con las calidades de Iván Duque, que es lo que conocemos de Iván Duque, que tiene la responsabilidad histórica. No, usted ya anunció de su unir voto. al partido. Usted ya anunció su voto. No, pero está muy bien. No, yo he dicho que yo por bueno. Gustavo Petro jamás votaría, Bueno, porque no, sería incoherente, como lo hizo Claudia, que habló todo lo que es Gustavo Petro y después anunció su apoyo. Quién sabe si esté en el país para votar. Tengo un viaje pendiente a Barcelona, entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Vacaciones Pero creo que sí estamos en una polarización. Yo creo que estamos con un gobierno democrático. Colombia tiene una democracia que hay que consolidar. La oposición, cualquiera que sea, siempre tiene una responsabilidad de control, pero no paralizante. Creo que eso es importante. En Bogotá hemos padecido como nunca una oposición que no le gusta nada, que no apoya macroproyectos y que demanda absolutamente todo en la fiscalía. Entonces, las dos administraciones, en la de Petro y en la de Peñalosa. Pero no se demandó absolutamente nada en la administración de Gustavo Petro. Yo fui oposición, no puse una sola demanda. Nosotros tenemos demandas. Creo que hay que hacer oposición, claro que sí, bienvenida a la oposición, es la responsabilidad que tienen, pero no paralizando los proyectos de país, no paralizando los proyectos de ciudad. Creo que va a ser importante que discutamos temas como la corrupción en el país, el tema económico, la implementación de los acuerdos, los derechos de las minorías, que van a ser importantes. Entonces tenemos una agenda tan diversa, tan grande, consolidar. Yo creo que el nuevo presidente de Colombia tiene que llamar a la unidad de los colombianos, dar por supuesto todas las garantías a la oposición como debe ser en un régimen democrático, y avanzar. Si nos quedamos paralizados en oposición, porque he escuchado a muchos que dicen, bueno, Petro va a perder ahora, pero vamos a hacer que lo haga muy mal Iván Duque para tener la presidencia en el 2022. Eso no es pensar en el país, eso es estar pensando en rencillas que no construyen, y aquí tenemos por delante avanzar. Creo que el mensaje que debe tener el nuevo presidente de Colombia es avanzar, dar garantías a la oposición,
tener tribuna en el Congreso de la República va a ser importante, discutir el estatuto de la oposición, que muchas veces en tantas reformas políticas se avanza, se hacen mesas de trabajo, se discute, pero no se logra de verdad consolidar un estatuto de la oposición, y creo que va a ser importante venir de gobiernos que tenían todo el apoyo de diferentes sectores, ahora tener una oposición. Vamos a ver la oposición también cómo se luce y cómo vamos a hacer control. Creo que la responsabilidad que tiene el nuevo presidente con Bogotá también es importante, y como concejal de Bogotá no puedo decir, necesitamos avanzar con la primera línea del metro, necesitamos recursos para el tema del transporte en Bogotá, necesitamos mirar el pie de fuerza, necesitamos que el presidente de Colombia mire cómo vamos a apoyar a los venezolanos, es decir, hay una agenda de país importante, hay un compromiso con el tema de las violaciones y los niños, sí. La hija de Gilma Jiménez ha estado trabajando, es decir, tenemos una agenda de trabajo. No quiero una oposición paralizante, sino una oposición que construya y que logre que el país avance. El miedo paraliza. Yo creo que, como nos han planteado las encuestas, el próximo presidente va a ser Iván Duque. Iván Duque, cuando estaban en la campaña para elegir candidato único del Centro Democrático, pues lo acusaban de ser comunista, de ser de izquierda. Él lo que ha sido es un liberal, y lo que cuando trabajé con Iván lo que vi fue un liberal hace cerca de 20 años. Entonces, yo no tengo miedo de lo que pueda pasar. Yo lo que creo es que tenemos que construir, y creo que tenemos que encaminarnos todos en la construcción de país. Tenemos responsabilidades, así que miedo no le tengo a ninguno de los dos. Creo que se va a construir una propuesta interesante. Creo que Iván Duque, que era tachado por los de su partido como ser un hombre de extrema, de ser un comunista, de ser un infiltrado en el Centro Democrático, le va a dar una lección a todo el país, y es un hombre formado académicamente, versado internacionalmente, formado en el Partido Liberal, entonces creo que va a ser positivo para el país.